me salva y me guarda, y sé, tenemos la certeza de que un día ha de volver, y cuando estemos ya en su presencia, cada día será más dulce que el anterior. Muy bien, pues vamos a ir ya a la palabra del Señor para este, podríamos decir, estudio final de la vida o de la narrativa de Jacob, porque como os dije la semana pasada, la próxima semana hablaremos de una manera más detenida sobre la figura de Edom, que es el hermano de Jacob, también conocido como Esaú. Pero hoy vamos a hablar ya de la última parte, de esta última parte bastante triste por un lado, pero también, por supuesto, llena de promesas de futuro para la incipiente nación de Israel. El título de hoy es Raquel e Isaac. El texto bíblico lo tenéis en Génesis capítulo 35, versículos del 16 al 29. Y a modo de introducción, vamos a hablar sobre el tema de los nombres. Cuando uno sabe que va a ser padre o va a ser madre, ahí entra ese ejercicio lúdico, podríamos decir incluso responsable, de ponerle el nombre a la criatura. Para algunos se puede convertir en una auténtica montaña, ¿no? ¿Qué le ponemos? ¿Cómo le ponemos a la niña, al niño? ¿Qué nombre? ¿Un nombre innovador? ¿Un nombre de otras latitudes? ¿Le ponemos un nombre clásico de aquí, de España? ¿Qué hacemos, no? Y es que un nombre puede marcar la vida de una persona. Y no me estoy refiriendo únicamente a los cambios de nombre que tanto Abraham como Sara y Jacob recibieron directamente de Dios. Hago alusión a la clase de nombres que los padres ponen a sus hijos, antaño y en la actualidad. Hay que pensar seriamente cuál es el nombre que va a acompañar a un infante durante gran parte de su vida, por no decir toda. Hoy día es posible cambiarse de nombre, es posible cambiarse de apellidos en el registro civil, alegando una causa justa que no agreda los intereses de terceros. Hoy es posible hacerlo. Pero antes, ¿eso era posible? Eso era absolutamente imposible, ¿verdad? Sabemos que en tiempos pretéritos se imponía en España, por lo menos aquí en esta nación nuestra, el nombre de pila. Lo recordáis, ¿verdad? El nombre de pila, por mucho que los padres a lo mejor quisieran ponerle al niño o a la niña un nombre que les gustase más, pero no podían elegir. Ahí tenemos algunos nombres del santoral, ¿no? Porque normalmente, dependiendo del día en que naciese, pues le ponía el nombre de alguno de los santos, ¿no? Que presidían ese día en el santoral católico. Y ahí tenemos algunos nombres del santoral que podrían dañar la autoestima futura del chaval o de la chavala. Por ejemplo, Abundio, o Torcuato, o Apapulcio, o Domitila, Gervasia, o incluso Agapito. Somos conocedores de la facilidad y de la creatividad, porque algunos de nuestros compañeros de clase de nuestra infancia podían llegar a componer rimas y canciones con el nombre o el apellido de las personas. Existe mucha gente que, si pudiera, se cambiaría inmediatamente de nombre, porque supone un auténtico suplicio a la hora de entablar relaciones con otras personas. No sé si conocéis algún caso por ahí, pero los hay. Hay casos que realmente, bueno, ahora lo veréis. Otra clase de nombres que suelen poner ahora muchos padres a sus hijos, sobre todo en estos tiempos modernos, atendiendo a personajes de ficción como Daenerys, o Arya, o Arwen, o Leia. Y ya ni hablamos de los nombres que ponen los famosos de turno a sus retoños en un alarde de extravagancia y originalidad, como Aleph, Cruz, Eros, Egypt, Summer Rain. Y si atendemos a las innumerables opciones de que disponen otros países, sobre todo en Latinoamérica, podemos llegar a encontrarnos con nombres estrambóticos, absurdos y definitivamente ridículos como Shakespeare Mozart Armstrong, Batman Roberto, Jack Daniels, Disney Landia, James Bond 007 o Frankenstein de Jesús. Esto es real, en algunos países, sobre todo en Ecuador. Y no me diréis que llevar estos nombres por estos mundos, que os pongan este nombre, o alguno de estos nombres, no supone algún tipo de venganza personal de los padres hacia los hijos, porque si no, no lo entiendo. El trauma ya se inserta desde los primeros días de existencia del churumbel y que dio a la fiesta. Los
padres deben tener misericordia y un poco de inteligencia para valorar colocar al niño o a la niña en la mira de cuantos burladores ponen a la tierra, y no son pocos, ¿verdad que no? En cuanto vean que tienes alguna rima, si te llamas Ramón, lo tienes claro. Mi padre era Ramón y lo tenía bastante claro, ¿no? Que todo iba a acabar en oro. Pues así pasa, y ha pasado siempre. Hay muchos burladores. Es que un nombre dice mucho, no solo de la persona, sino también de los padres que engendraron a esa persona. En el texto que hoy nos ocupa, veremos cómo el nombre es importante a la hora de construir los fundamentos de una persona que acaba de nacer. Recordamos, para echar la mirada hacia atrás, recordamos a Jacob junto con toda su gente yendo a Betel a reafirmar su pacto con Dios, que es lo que vimos la semana pasada, y una vez este acto solemne se ha llevado a cabo de forma satisfactoria, todos marchan a la tierra donde ahora está viviendo Isaac. Vayamos al texto, versículos del 16 al 20. Partieron de Betel y cuando aún faltaba como media legua para llegar a Efrata, Raquel dio a luz, pero tuvo un mal parto. Aconteció que como había trabajo en el parto, la partera le dijo: no temas, porque también tendrás este hijo. Ella, al salírsele el alma, pues murió, le puso por nombre Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Levantó Jacob un pilar sobre su sepultura, y esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Es difícil saber cómo reaccionar en una circunstancia, en una situación como la que se le va a presentar a Jacob en el camino. En esta narración se entremezcla la alegría por la vida, pero también la pena por la muerte. Lo que hemos leído lo notáis, ¿verdad? Por un lado nace un nuevo ser humano, por otro lado un ser humano fallece. Durante el trayecto se nos informa que Raquel está encinta y que está a punto de dar a luz. Somos conocedores de las grandes dificultades que siempre había tenido en cuanto a dar hijos a su esposo. ¿Recordáis todo aquel episodio en el que luchaba por su hermana e incluso aportaban sus diferentes concubinas para poder tener descendencia, ¿no? Pues Raquel tenía mucha dificultad para poder tener descendencia. Y aunque al alumbrar a José parece no haber dado ninguna clase de problemas, en esta ocasión las cosas se complican bastante para Raquel. Algunos eruditos bíblicos piensan que es en Ramá, a 8 kilómetros al norte de Jerusalén y a unos 11 kilómetros de Efrata o Belén, donde se desarrollan los siguientes acontecimientos. Raquel da muestras de que la comitiva ha de detenerse, dado que las contracciones que está sufriendo son irreprimibles, irresistibles. No sabemos cuáles fueron las circunstancias médicas que rodearon a la complicación en el parto de Raquel. No lo sabemos, no nos dice, tampoco es importante. Pero lo que sí sabemos es que pasase lo que pasase, el niño iba a ser traído al mundo. Asistida por una partera, como hemos leído, la cual ejercía su labor de dar ánimos a la parturienta, Raquel hizo todo lo posible porque una nueva vida, producto de sus continuas oraciones a Dios, la honrase como madre y esposa. Sin embargo, y a pesar de que todos los esperados cuidados de la partera habían sido puestos a disposición de Raquel, esta está a punto de desfallecer. Con la agonía de la cercanía de la muerte, esta aún tiene fuerzas para dar su nombre a la criatura. El nombre que pone a su recién nacido hijo responde al tremendo sufrimiento que está padeciendo. Amén de estampar sobre el bebé su último estertor, la proximidad de su hora final sobre la faz de la tierra. Y ahí es precisamente donde se conjuga el gozo con la tristeza más profunda. Benoni es el nombre que pone Raquel a su hijo. Benoni respira con fuerza el aire mientras llora y Raquel, a su vez, exhala su última respiración mientras las lágrimas surcan sus ya pálidas mejillas. Aunque era bastante normal que muchas madres muriesen a causa de las dificultades en su parto, dado que las técnicas en aquellos tiempos para practicarlo eran sumamente rudimentarias, no tiene nada que ver con lo que tenemos hoy día, ¿no? Que vas al hospital y estás atendido de 1000 maneras distintas y hay 1000 maneras diferentes de poder, ver cómo se trae al niño sin que la madre sufra o muera. Pues lo cierto es que ese corazón de Jacob,
cuando ve a Raquel ya en sus últimos segundos, el corazón de Jacob se resquebraja por la vida. Pues sabemos que Raquel había sido siempre el amor de su vida y la había visto siempre sufridora y con ansias de darle cuanto más hijos mejor. Fue un gran palo para Jacob y para José, el otro hijo de Raquel, todavía demasiado joven como para darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. La dureza de la escena, si nos la podemos imaginar, ¿verdad? La dureza de la escena con Jacob tomando entre sus brazos a Benoni y con el cuerpo exangüe de su esposa, amada, a su lado, no puede ser expresada con palabras. No puede ser expresada. A pesar de que Raquel, con su postrer aliento, ha decidido que su hijo se llame Benoni, que significa hijo de mi tristeza, Jacob entiende que este nombre no solamente afectará negativamente al futuro varón que será el porvenir, en cuanto a que siempre recordará a todos que recibió la vida provocando la muerte de su madre, sino que también determinará su carácter y destino. Por ello, Jacob, para evitar cualquier contingencia en el porvenir del bebé, lo renombra para llamarlo ¿cómo? Benjamín, que quiere decir hijo de mi diestra. ¿Verdad que hay diferencia entre hijo de mi tristeza e hijo de mi diestra? Es decir, el hijo de mi cariño, el hijo de mi atención, el hijo de mi amor. ¿Verdad que es muy distinto? Por supuesto que es muy distinto. Y para señalar el lugar en el que Raquel fue sepultada, nos dice la palabra del Señor, Jacob elige un túmulo, del cual nada se sabe a día de hoy. Ha habido diferentes interpretaciones sobre el lugar exacto del enterramiento de Raquel, aunque existen varios textos bíblicos que atestiguan sobre su existencia. Uno de ellos nos narra que durante la búsqueda de las asnas por parte del futuro rey de Israel, Saúl, ¿recordáis? Cuando le toca ir buscando que se habían perdido las asnas de su padre, pues durante esa búsqueda y tras consultar al profeta Samuel, Saúl nos dice que el profeta anunció lo siguiente en 1 Samuel 10:2: hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en Selsa, en el territorio de Benjamín. Claro, como si la pérdida de Raquel no hubiese sido un mazazo para el ánimo de Jacob, un nuevo revés se ceba en su honorabilidad y autoridad patriarcal. Este es un episodio realmente dantesco para Jacob. Había perdido a su esposa, pero es que lo que va a pasar a continuación, si lo habéis leído en casa, es tremendo. Fijaos lo que nos dice, versículos 21 al 22. Israel salió de allí y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aconteció que cuando habitaba Israel en aquella tierra, Rubén, ¿sabéis quién es Rubén? ¿Quién es Rubén? El hijo mayor de Jacob, o sea, el primogénito. Pues nos dice que Rubén fue y durmió con Bila, la concubina de su padre. De esto se enteró Israel. Después de expresar su luto durante varios días en Ramá, Jacob decide volver a ponerse en ruta para reunirse con su padre hasta que recala en una ubicación conocida como la Torre del Rebaño, es decir, Migdal Edar. Era un enclave situado entre Belén y Hebrón, ampliamente conocido, seguramente por ser un centro de comercio de ganado de la zona. Intentando recuperarse del deceso de su querida esposa, Jacob ahora recibe la noticia humillante y amenazadora, por supuesto, de que su primogénito Rubén, hijo de Lea, ha mantenido relaciones sexuales incestuosas con Bila, a la postre sirviente de la recién fallecida Raquel. Claro, aparece la pregunta: ¿por qué Rubén haría una cosa semejante? ¿Por qué cometería tal acto de traición y de deslealtad para con su padre y para con la memoria de Raquel? ¿Por qué? ¿Qué le había llevado a ultrajar el nombre de su padre y la memoria de Raquel? ¿Alguna vez habéis leído este texto? ¿No os habéis preguntado por qué hace esto? Pues partamos de la base de la continua competitividad que existía entre Raquel y Lea para conseguir atraer los afectos de su esposo Jacob. Una vez Raquel ha traspasado el umbral de la muerte, ahora Lea podía tener vía libre, ¿verdad? Podía tener vía libre para conseguir
lo que toda su vida había estado procurando. Sin embargo, restaba un escollo para conseguir esto. ¿Cuál es? El escollo de la criada de Raquel, Bilha, sobre la que al parecer Jacob había depositado su atención especial. Para evitar que esto sucediese y que Lea volviese a estar relegada en el esquema sentimental de Jacob, Rubén no tiene más que la feliz idea de acostarse con Bilha y así aprovechar también para reclamar su autoridad por encima de su padre ya entrado en años. Fuese cual fuese la auténtica intención de Rubén, lo cierto es que había cometido un pecado degradante y vil. Si acudimos a las leyes del Levítico y del Deuteronomio, que se darían más adelante, esta práctica deleznable estaba clara y gravemente penalizada. Fijaos lo que dice Levítico 20:11. El Levítico 18:8. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. El Levítico 20:11. Cualquiera que se acueste con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos. Su sangre caerá sobre ellos. Y en Deuteronomio 27, versículo 20 dice: maldito el que se acueste con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo: amén. Lo que había hecho Rubén era realmente algo que debía ser castigado. Jacob, fijaos, la respuesta, la reacción de Jacob. Jacob, del mismo modo que hizo cuando su hija Dina fue violentada sexualmente por Siquem, ¿recordáis? Jacob permanece en silencio. Claro, la gente dice: ¿por qué Jacob permanece en silencio? ¿Por qué no dice nada? ¿Por qué no denuncia esto? ¿Por qué no castiga o penaliza de alguna manera a su hijo mayor? Algunos piensan que Jacob fue un cobarde, que no quiso enfrentarse con su primogénito. Seguramente mucho más vigoroso y fuerte que él. Otra vez, lo que no deseaba Jacob era iniciar una batalla campal familiar que pudiese desembocar en problemas mucho más dramáticos. No obstante, personalmente, yo creo que Jacob confiaba en que el tiempo y el Señor pondría a cada uno su lugar. A veces no nos damos cuenta de esto, ¿verdad? Porque queremos enseguida una respuesta vengativa, una respuesta justa lo antes posible, de manera instantánea. Pero a veces es el Señor el que pone a cada uno en su tiempo y en su momento. Rubén tal vez no pagaría el precio de su desafío y de su desvergüenza en esos mismos instantes. No obstante, si seguimos el hilo de la historia de Jacob y de José hasta el final, que ya veremos en su momento, entenderemos que el silencio no siempre significa no tocar. No siempre es así. La maldición se cerniría sobre Rubén a su debido tiempo, hasta el punto en el que, como ya veremos mucho más adelante, pierde su primogenitura en favor de otro de sus hermanos. Lo tenemos en Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1. Rubén era el primogénito de Israel, pero como profanó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Sí que hubo al final, en su momento, una penalización. Ahora, el autor de Génesis introduce la lista, a continuación, los versículos que hemos leído anteriormente, la lista de todos los descendientes de Jacob, pues probablemente para dar pie a una nueva narrativa, en este caso la narrativa de José, que ya veremos a su debido tiempo, la cual se desarrollará desde el capítulo 37 al capítulo 50 de este libro de Génesis. Y nos aparecen aquí esa serie de nombres, versículos del 22 al 26. Los hijos de Israel fueron, ¿cuántos? 13. Tiene su matiz, ¿verdad? Pero en estos momentos justos aquí el autor dice que eran 12, ¿verdad? Hijos de Lea: Rubén, primogénito de Jacob; Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. Hijos de Raquel: José y Benjamín. Hijos de Bilha, sierva de Raquel: Dan y Neftalí. Hijos de Zilpa, sierva de Lea: Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Con el dolor y con la decepción en el alma de Jacob, al fin llega a la morada de su padre Isaac.
Esta morada se encontraba en Hebrón y no en Berseba. ¿Verdad que es donde dejamos en su momento la historia de Jacob cuando huyó de casa de sus padres? Nos dice en los versículos 27 al 29, este capítulo de Génesis que estamos estudiando, que fue Jacob junto a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Los días de Isaac fueron 180 años, casi nada. Exhaló Isaac el espíritu, murió y fue reunido a su pueblo viejo y lleno de días. Lo sepultaron sus hijos, Esaú y Jacob. Como recordaremos, Abraham compró en su momento una parcela en Mamre, lugar de su sepultura y de su esposa Sara. Allí también se hallaba Isaac próximo a su muerte. Y como se nos dice en el texto, después de una longeva existencia de 180 años. No es cualquier cosa, ¿verdad? Jacob tuvo la oportunidad de acompañar a su padre en sus últimos momentos, algo muy hermoso por otra parte, sobre todo tras tantos tumbos dados por el mundo. Atrás quedaron los instantes de engaños, los instantes de favoritismos, los instantes de peleas fraternales, de conflictos familiares. Ahora solo queda cuidar de su padre y hacerse cargo en un momento dado de la herencia que le correspondía como primogénito. Cuando el fatal desenlace llega, también es precioso. Me parece un detalle insignificante, pero para mí me parece algo hermoso. Es precioso comprobar que la reconciliación entre Esaú y Jacob era un hecho consumado. Ambos sepultan, los dos unidos, sepultan con todos los honores a su padre, y aun cuando sus caminos serán muy distintos en la vida, sus descendientes serán los que recogerán aquellas profecías que entrecruzan sus trayectorias como naciones diferenciadas. Para terminar, hermanos, hasta aquí llega la narrativa de Jacob. Hasta aquí llega. Aún queda un capítulo dedicado a su hermano, que ya veremos la semana que viene, un capítulo dedicado a su descendencia. Y todavía, por supuesto, Jacob será uno de los actores de la narrativa de José, su hijo, que también es una narrativa impresionante. Cuando la estudiemos de manera más a fondo y más profunda, es increíble, ¿verdad? Hasta dónde te puede llevar los derroteros de la vida, sobre todo cuando estás en las manos de Dios. Aunque la muerte en la lección de hoy ha empañado algo tan maravilloso como es la vida, Jacob sigue adelante en su objetivo y empeño de obedecer a Dios en todo, de mantener su alianza con Él siempre viva. Y a pesar de que habrá momentos críticos, ya lo veremos en su momento, en términos familiares y de supervivencia del clan, Jacob ahora en esos instantes se muestra como un maduro siervo del Señor en todos los sentidos. Ya ha llovido, ¿verdad?, desde que se dedicaba a engañar a sus familiares. Ahora, con una estabilidad relativa, está en disposición de convertirse en el escogido de Dios para dar continuidad a la estirpe de la que saldrá el Salvador del mundo, que nos imaginemos, que Jesús. Ha pasado Jacob de ser el suplantador a ser el que lucha por Dios, de ser Jacob a ser Israel. Y es que un nombre dice mucho de una persona, ¿verdad? Dice mucho de una persona, y cuando Dios es el que te lo pone, suele sonar a plan eterno. No sé si tenéis alguna cosa que queráis comentar sobre toda la narrativa de Jacob o de manera especial de este estudio de hoy, que os haya llamado la atención. Pero ya la semana que viene, digamos que será un estudio, digamos, de intermedio, para luego después, cuando acabemos Tito y Filemón y acabemos interpretación bíblica, pues entonces volvamos de nuevo al Génesis a estudiar la vida de Jesús. Muy bien, pues si no hay ningún comentario, pues vamos a cantar la doxología y os emplazo al próximo domingo para que vengamos con la mascarilla y podamos adorar al Señor desde todo nuestro corazón, desde toda nuestra alma y con todo nuestro entendimiento. ¿Cómo estaba quedando? Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Yo quiero más.
bendiga y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, aquí estaremos en la casa.